Al doctor Ricardo Armisen, que viene de Chile, es médico cirujano por la Universidad de Chile y doctor en ciencias biomédicas, y fue el responsable de crear y poner en marcha en 2012 el Centro de Investigación y Tratamiento del Cáncer de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Nos va a comentar las actividades de la medicina personalizada en China y en especial del Centro de Excelencia en Medicina de Precisión de Pfizer Chile. Muchas gracias por la invitación. De verdad es muy interesante todo lo que he podido ver del trabajo de tantos colegas en Latinoamérica, y van a notar que Chile es un país bien especial en varios sentidos. Uno de ellos, les anuncio el tiro, lo que les voy a contar es la experiencia de dos iniciativas, y lo que van a notar es que no son parte de ninguna estrategia nacional de ningún tipo. En Chile, por una decisión que ya tiene muchos años, ¿no es cierto?, hemos cedido la iniciativa en una serie de áreas, no diría solo al sector privado, también incluye universidades, pero básicamente el Estado ha cedido su espacio en una cantidad de iniciativas significativas en salud pública, en investigación, de manera tal que muchas de estas cosas ocurren dependiendo de la voluntad de los sujetos, de las empresas, de las instituciones de la universidad, y un sistema que yo diría que su principal característica es que es bastante desintegrado, es decir, carecemos de estrategia, organismos centrales, en fin, así que una envidia ver tantas planificaciones y grupos y tanta buena voluntad, digamos, tanta acción colectiva. No. Yo les voy a contar las dos experiencias que a mí me ha tocado participar de manera muy grata. ¿Cuál es el puntero? Ese no era. ¿Cómo vuelvo? Ahí, ese. Perfecto. Entonces, bueno, una breve aclaración. Como les digo, yo no represento a nadie, entonces todo lo que les voy a contar son opiniones, es mi visión personal, ¿no es cierto? No vengo en nombre de nadie en particular, y todo lo que les voy a contar además está basado en información pública que está disponible en Internet. ¿Y por qué tiene su curiosidad, no es cierto? Yo siempre sigo siendo profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por 5 años fui director de investigación de probablemente, hasta donde yo sé, el único centro de investigación propiamente tal de una industria farmacéutica, en este caso de Pfizer Chile. Y a contar del próximo año espero que se concrete incorporarme como profesor al Centro de Genética y Genómica en la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Entonces, la primera experiencia que les quiero compartir tiene que ver esto con que se nombraba en mi biografía, ¿no es cierto?, este Centro de Investigación y Tratamiento del Cáncer. Y como les digo, esto no fue el gobierno, no fue el Ministerio de Salud, fue en este caso la Universidad de Chile, su Facultad de Medicina, por ahí por el año 2011, ¿no es cierto?, algo que nuestras instituciones tampoco hacen mucho, pero de alguna manera en ese tiempo bastante en el vacío, ¿no es cierto?, la universidad se dio cuenta, o los académicos, que esta cosa que nosotros en Chile llamábamos el tsunami del cáncer, y que en el fondo era un aumento de la incidencia y la mortalidad que se venía produciendo año tras año, y que en esta época ya era bastante evidente. En la década del 2000 estábamos todos bastante obsesionados con las enfermedades cardiovasculares y endocrinas, y ese era como el tema, ¿no? Y de golpe y porrazo nos encontramos con una cantidad de pacientes oncológicos por los cuales en realidad no había mucha preparación. Entonces la facultad un poco se había adelantado, había visto esta tendencia, o los saludistas seguro la habían visto. Y entonces la Facultad de Medicina, que tampoco suele hacer muchas declaraciones, hizo esta, donde definió que era una prioridad, ¿no es cierto? Esto es algo a lo cual le vamos a poner energía, a lo cual queremos que nuestros académicos se dediquen. Y como les digo, eso es muy revolucionario en Chile, porque en Chile, insisto, la iniciativa se la hemos cedido a los individuos. Ya ven cómo estamos con esa, cómo nos ha ido con esa idea. Bueno, entonces queríamos efectivamente desarrollar una iniciativa que fuera sostenida en el tiempo y que tenía dos grandes objetivos. Era el formar el recurso humano. Esta cuestión sin duda no ocurre sin las personas correctas con la formación adecuada y a todos niveles de estudiantes, médicos y a nivel clínico, translacional, ciencias básicas y otros. Y por supuesto, bueno, ser capaces de potenciar y mejorar aquellas capacidades científicas que teníamos y desarrollar nuevos proyectos de colaboración, tanto a nivel nacional como internacional. Y esa era la estrategia, los objetivos. Y la gracia de la foto no importa mucho, pero la gracia era que ya en un año habíamos sido capaces de crear una suerte de grupo de trabajo bastante multidisciplinario. Pues esta foto es bastante histórica porque probablemente nunca habíamos logrado que patólogos, oncólogos, cirujanos, en fin, enfermeras, urólogos, saludistas y científicos básicos posaran juntas en una sola foto, digamos. Esto
fue muy valioso en su tiempo, participó Catherine Marcelain, que está acá, Ricardo Verdugo, que anda por ahí, y tuvo ese mérito, ¿no? Un poco decir, bueno, esta necesidad de tener una aproximación multidisciplinaria a un problema nos hace mejores, nos hace más correctos, le sirve más al público, le sirve más a nuestros ciudadanos, ¿no? Y por supuesto, bueno, esto afortunadamente se organizó y se organizó nuevamente ahora en un centro propiamente tal, ¿no es cierto?, con una estructura y, como les decía, nos identificamos varias áreas. Sigue siendo la formación muy importante, generar servicios de infraestructura, mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica en oncología, desarrollar áreas prioritarias y obtener financiamiento. Y aquí un poco la charla tiene este título que dice un poco que va de la investigación a la clínica. Bueno, efectivamente nosotros teníamos esta ambición de, siempre habíamos sido muy exitosos como universidad en obtener financiamiento público para la investigación, y de alguna manera incorporamos la dimensión, a ausencia de otro financiamiento, dijimos, bueno, cómo de alguna manera en Chile otra cosa que tenemos son estas políticas del chorreo, que la idea es que por el crecimiento de algún sector de la economía eso se esparce a otras áreas o a otros sujetos. Bueno, de alguna manera nuestro éxito en investigación podría haber chorreado, haberse esparcido hacia aquellas áreas más de investigación clínica. Entonces, efectivamente, queríamos contribuir a mejorar capacidad diagnóstica y terapéutica en oncología. Y lo primero que hicimos, bueno, como buena universidad, ¿no es cierto?, fue mucha energía, mucho impulso en la formación de recursos humanos. Esto fue tremendamente importante. En aquellos tiempos, 2010, ¿no es cierto?, bioinformáticos dedicados a la genómica prácticamente no había, gente la mayoría de la gente tenía experiencia en genética, pero probablemente no enómicas propiamente tales, así que había un tremendo desafío por cubrir, y también en la incorporación de profesionales de la salud en estas áreas, así que diseñamos varias estrategias de formación, talleres, workshops, simposios, etcétera, y también algunos cursos diplomados y actividades formativas más estructuradas. Y algo, por supuesto, muy importante, que por supuesto es bastante obvio, pero en Chile en esa época no lo era, ¿no es cierto?, era la necesidad de desarrollar infraestructura del tipo biobanco, como un apoyo a la investigación, un apoyo a la clínica, un lugar donde convergen actividades propiamente tales de la actividad clínica habitual con actividades de investigación, y que la verdad yo siento que fue un polo, y lo sigue siendo hasta hoy, ¿no es cierto?, de desarrollo importante. Así que tuvimos un primer simposio. También diversidad genómica en Chile, desafíos para medicina personalizada en cáncer en el 2013, también coorganizado con Ricardo y con Catherine, no se ve muy bien, y ahí ya empezamos a establecer algunas colaboraciones a nivel local, con gente, amigos, colegas de México, como Andrés Moreno, colegas de Estados Unidos, y con la idea de también biología del cáncer, que es un área que en Chile está bastante bien desarrollada, pero que, para serles bien honesto, es bastante biológica y bastante poco médica o clínica. También un gran esfuerzo, curiosamente, con apoyo, estas cosas que uno cuesta entender, pero financiado, como les decía, cuesta mucho obtener financiamiento en Chile, así que el National Cancer Institute de los Estados Unidos nos financió la formación este es un grant que se llama Formando Bioinformáticos en Genómica para Chile. Así, con bastante generosidad, y permitió desarrollar una iniciativa de casi 3 o 4 años, ¿no es cierto?, que tuvo un alcance del orden de 200 a 300 personas, lo cual para el tamaño de Chile es una cantidad gigantesca de gente, ¿no es cierto?, y formando recursos humanos y capacidades en genómica y bioinformática. Y como les comentaba, bueno, muy importante, era capaz de establecer este biobanco. La Universidad de Chile tiene un hospital universitario que es muy grande para efectos de la población chilena, ¿no es cierto?, del orden de 2.500 pacientes oncológicos anualmente, un servicio de anatomía patológica ad hoc, y donde pudimos instalar entonces una estructura, una facility de biobanco que tuviera por objeto dar apoyo a la investigación en oncología propiamente tal. Y bueno, ahí de nuevo, esto requirió el desarrollo de infraestructura, no menor. Muchos científicos, por lo menos yo, nunca me había tocado participar del desarrollo de infraestructura propiamente tal, construir espacios de laboratorio que cumplan con estándares tanto de investigación como clínicos, que no necesariamente son los mismos. Fue una experiencia bastante interesante y probablemente pionera para nosotros. Y bueno, y de nuevo seguimos con esta estrategia de utilizar proyectos de investigación que de alguna manera promovieran o facilitaran el desarrollo y la implementación de genómica o medicina de precisión. Y uno de los proyectos que más nos ayudó, una agencia de gobierno, en este caso FONDEF, que tiene que ver con proyectos
más bien de ciencia aplicada, que se llamó Incorporación de la Secuenciación de Última Generación y el Cuidado de los Pacientes con Cáncer. Y este proyecto entonces permitió financiar la compra, el uso y la puesta en marcha de los primeros equipos de secuenciación en Chile que tenían por efecto o tenían por objeto ser utilizados en el diagnóstico y manejo de pacientes oncológicos. Adicionalmente, bueno, no siendo poco, como les decía, la oncología el cáncer tomó bastante desprevenido a nuestra sociedad y adicionalmente tuvimos que ampliar y esta remodelación aún no se inaugura, todavía se está construyendo el servicio de oncología, esto empezó ya hace muchos años, ¿cierto? Pero permitió triplicar la capacidad de este servicio oncológico en este hospital universitario en particular, ¿no? Y así además también habíamos identificado varias áreas de investigación que no son muy novedosas: diagnóstico precoz y pronóstico, optimización de tratamiento, epidemiología molecular y genética, y efectivamente, nuevamente, en este caso, la Agencia de Financiamiento de la Investigación en Alemania, el BMF, sí, también nos apoyó. Ustedes saben, Chile tiene varias cosas raras, una de ellas es el cáncer de vesícula biliar. Es una particularidad, ¿no es cierto? En Chile es muy frecuente, muy importante, causa de mortalidad y morbilidad, y gracias al apoyo del gobierno alemán, ¿no es cierto?, hemos podido desarrollar investigación bien sustantiva, y hoy día esto se convirtió en un proyecto Horizon 2020 de estos multimillonarios que está, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, operando en toda Latinoamérica, reclutando alrededor de sobre 10.000 pacientes o algo por el estilo próximamente. Así que muy interesante. Y cuando yo dejé esta iniciativa, ¿no es cierto?, las preguntas que nos hacíamos era, bueno, como país, como universidad, como grupo de investigadores, nos vamos a poner misiones y desafíos distintos, ¿no es cierto? Y en ese tiempo fuimos a mirar las misiones y los desafíos que se ponían otros centros de tratamiento del cáncer que son, por decirlo de alguna manera, tan conocidos, como Sloan Kettering, Anderson Cancer Center y otros. Y efectivamente el desafío, bueno, era desde nuestra realidad, somos capaces de crear, modificar la trayectoria y la evolución del paciente oncológico, en este caso en particular, a través de la lógica de la medicina personalizada, la medicina de precisión. En The Anderson, bueno, ellos proponen eliminar la palabra cáncer del vocabulario, literalmente, una estrategia de marketing muy radical, pero que da un mensaje muy concreto, ¿no es cierto? Nosotros no queremos investigar el cáncer, queremos eliminarlo. Bueno, eso de verdad te pone en una setting mental distinto. Y bueno, entiendo que la Universidad de Chile en ese año todavía probablemente sigue buscando su motivación a este respecto. Y lo que ocurrió fue que el gobierno chileno, a través de una agencia que se llama Corfo, que es la Corporación de Fomento y la Producción, que, para que entiendan lo complejo que son las cosas en Chile, es del Ministerio de Economía, no es ni el de Ciencia, ni el de Salud, ni el de Investigación, esto es economía, o sea, aquí hay puro ingeniero, ¿cierto? Decide crear un programa que se llama los Centros de Excelencia Internacional. Los Centros de Excelencia Internacional, en general, estaban orientados a instituciones de investigación de I+D, investigación y desarrollo con foco en el mercado, o sea, que generan productos, bienes o servicios. Por ejemplo, la Fundación Fraunhofer en Alemania, CESAIRO, que muchas de ellas son gubernamentales, pero que tienen capital propio y se administran autónomamente, para que postularan a este subsidio que les permitía instalarse en Chile. Y una pequeña porción de todo este subsidio, fue como un programa piloto, fue para empresas privadas propiamente tales, con capital privado, empresas con fines de lucro. Y una de las empresas que tomó el desafío fue la transnacional norteamericana Pfizer, ¿no es cierto?, que postuló para la creación de este centro de excelencia en medicina de precisión, y los objetivos del programa son la creación de un centro de investigación con laboratorios, personal, recursos propios que está ubicado en Chile, y bueno, y hay un subsidio. Y bueno, y el desafío entonces que se planteó en esa época era, bueno, existe en biomedicina un mundo de talento, personas, instituciones, empresas, universidades. Este era el mapa de colaboradores de Pfizer en el año 2010, si no me equivoco, ¿cierto? Y aquí, bueno, pueden encontrar empresas, instituciones, muchas compañías biotecnológicas, ¿no es cierto?, muchas universidades muy conocidas. Y la pregunta que se hacía el gobierno chileno era, bueno, ¿nosotros podemos ocupar un espacio en este mapa? ¿Hay espacio para Latinoamérica en general en un mapa de la innovación en biomedicina, ¿no? Y la idea de este programa entonces era ver si eso era posible. Así que se juntó un poco la energía con la estrategia que tenía Pfizer en la época, que era bastante interesante y básicamente tenía que ver con innovación y desarrollo de nuevas capacidades, herramientas terapéuticas, innovación externa, medicina de precisión y ser capaces además de
encontrar nuevos socios, nuevos colaboradores, nuevas oportunidades en lugares distintos a lo habitual, ¿no es cierto? La Pharma hace mucha de su investigación en Estados Unidos, en Europa, ahora en Asia, y bueno, y Latinoamérica podría haber sido una oportunidad interesante. Y esto, bueno, ocurrió, se creó entonces este centro, se inauguró por ahí el 2014, se le llamó una colaboración público-privada. Como les digo, somos probablemente, hasta donde yo sé, la única institución de este tipo. Este centro tuvo un financiamiento de $21 millones para 5 años, de los cuales Corfo aportó un tercio, Pfizer y Thermo Fisher Scientific alrededor de un 10% por ahí, y Pfizer alrededor de $11 millones. Además, en Chile hay un beneficio tributario para todas las empresas que les permite descontar de impuestos las cosas que hacen. Y nuestra intención era no solo Chile es un país relativamente pequeño, ¿no es cierto? La intención era ser capaces de desarrollar investigación más allá de nuestras fronteras, y fundamentalmente las áreas que teníamos que desarrollamos era la genómica, biología celular molecular, bioinformática y operaciones clínicas, y todo esto con un estándar propio de la industria, es decir, buenas prácticas de investigación y buenas prácticas de laboratorio certificadas. Y con una linda misión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el desarrollo de la medicina de precisión, que ya hemos reiterado, y con la ilusión de convertirnos en un centro de referencia a nivel global, y siguiendo este esquema que no es para nada propio, tomado de algún review, esta esperanza, ¿no es cierto?, que el conocimiento del genoma de los individuos con cáncer nos va a permitir individualizar sus alteraciones, elegir el mejor tratamiento, y esto de alguna manera alimenta el conocimiento de una forma virtuosa, de manera tal de ir mejorando la precisión y la personalización de estos tratamientos en el futuro. Y tuvimos varios proyectos de investigación, no vamos a entrar en el detalle de ellos, muchos concentrados en cáncer de pulmón, el desarrollo de la validación de nuevas tecnologías diagnósticas basadas en Next Generation Sequencing, en los tumores de los pacientes, también algunos proyectos de detección de células tumorales circulantes en sangre usando distintas tecnologías, en este caso en asociación con la empresa Siemens, en biopsia líquida, un proyecto que no concluimos, pero sí incorporamos un número significativo de pacientes con sus muestras de sangre para poder ver si éramos capaces de identificar las alteraciones del tumor en la muestra de sangre del paciente utilizando estas tecnologías moleculares avanzadas, y también proyectos de colaboración, por ejemplo en cáncer gástrico con la Universidad Católica, que además no solo nos permitió adentrarnos en un problema de salud que también es bastante latino, aunque está presente en otros países desarrollados, pero también nos permitió interactuar en una relación más directa con una universidad, en este caso la Universidad Católica, en términos de elaboración de protocolo de investigación, buenas prácticas de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Fue bastante exitoso. Y esto, por supuesto, no lo hicimos solos, requirió el desarrollo de muchos acuerdos con instituciones universitarias, la mayoría de ellas, pero también con hospitales, en el caso del Instituto Nacional del Tórax, un hospital público en Chile, el AC Camargo, un hospital en Brasil, y también incorporamos a Perú en las etapas finales del estudio. Así que si ustedes miran, nuestro esfuerzo de investigación fue bien latinoamericano de alguna manera, ¿no es cierto? Aquí está todos los pacientes que reclutamos en Chile, para este análisis de este biomarcador, alrededor de 2.000, en Perú cerca de 800 y en Brasil un poco más de 1.000, la mayoría muchos de ellos de Sao Paulo, pero también con una representación en distintas ciudades. 40 hospitales participaron en este esfuerzo, 40 investigadores. Fue interesante, muchas de las actividades propias del estudio se realizaron en los hospitales, en cada uno de los hospitales, en cada una de estas ciudades. Los servicios de anatomía patológica, los servicios, algunos realizaron análisis moleculares, y fue una experiencia que permitió, yo creo, enriquecernos tanto a ellos como nosotros en términos de desarrollar capacidades nuevas que, si bien estaban orientadas a la investigación, pueden ser de mucha utilidad también en la práctica clínica. Sirvió un poco para mejorar los protocolos, procedimientos y estándares. Así que si uno miraba lo que nosotros le prometíamos, lo que Pfizer le prometía a Corfo en su tiempo, y que yo creo que es una visión que es correcta, es que más allá de la investigación que uno tenga que hacer, uno tiene que mirar estas 5 áreas, ¿no es cierto? Si uno quiere efectivamente que la medicina personalizada de precisión sea una realidad en Latinoamérica, tenemos que definir ciertos estándares de calidad de lo que hacemos. No solo tiene que ver con la clínica, tiene que ver con la investigación. Tenemos que ser capaces de desarrollar y retener gente talentosa que quiera trabajar en esta área de la medicina y no en otra, o en otras. Bueno, a nosotros nos ocurre con los bioinformáticos que son ingenieros, nos compite la industria financiera, por ejemplo, que se los lleva para que hagan análisis de, no sé,
la bolsa de comercio o el stock exchange market, y ese es el tipo de competencia que tenemos con ese tipo de profesionales. Ser capaces de establecer redes de trabajo colaborativo, formar ojalá nuevos programas educativos y bueno, esto si uno quiere que haya un desarrollo del área, ¿no es cierto?, requiere atraer inversión en nuevos negocios en el área de la biotecnología, que es un área en que yo creo que en Chile estamos en una etapa todavía bastante inicial. Y ciertamente si yo miro todos estos años y toda esta trayectoria, yo no, como les digo, no hay una agencia que centralice el financiamiento, pero nosotros le debemos una vela a cada una de estas agencias de financiamiento, ¿no es cierto?, de Chile. Chile también, todos son agencias que pertenecen al mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero cada una opera de una forma bastante autónoma, curiosamente, y en todas ellas hemos logrado ir obteniendo financiamiento para estas iniciativas y esta experiencia que les he contado. Muchas gracias.